este es el programa Diálogos de Montoner. Hoy queremos reflexionar sobre el futuro de América Latina. El año pasado América Latina tuvo un bajo crecimiento que objetivamente no le permite reducir pobreza, no le permite ensanchar a las clases medias. Lo más grave del año pasado es que dos países que se consideraban verdaderos milagros económicos emergentes, Chile y Perú, entraron en recesión. Bueno, todo esto tiene que ver con esta especie de guerra fría que se ha instalado en América Latina entre las corrientes de izquierda que cuestionan las economías de mercado, proponen asambleas constituyentes, y los demás sectores que no saben defender el modelo, no saben defender las libertades y de alguna manera están perdiendo el paso. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta, en realidad tiene más de 80% de pobreza. Una barbaridad, una barbarie histórica y ha propiciado la mayor crisis de refugiados de la historia de América Latina, más de 7 millones de personas refugiadas. Bueno, y si miramos esta realidad de América Latina en el contexto del mundo, no es exagerado decir que si las cosas siguen así, América Latina podría ser lo que en el siglo XX se llamaba África, en términos, digamos, vinculándolo al subdesarrollo, al atraso, a la cantidad de gente pobre. Si las cosas siguen así, América Latina podría ser en el próximo siglo la nueva África. Asia en general está creciendo más de 5% en promedio en los últimos años. El África subsahariana sobre el 4%. Si bien es cierto, este año Estados Unidos y Europa están lentificando su crecimiento, lo de América Latina es extremadamente grave. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo se explica todas estas cosas? Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Han Rosdiet-Gier. Él es economista, él es un periodista, un permanente observador de la realidad de América Latina y de la economía nacional. Buenas tardes, Hans, gracias por la conversación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿hay un momento en que América Latina empieza a perder el paso luego de una década brillante, ¿no? Que, digamos, América Latina crecía sobre el 4 o 5%, reducía pobreza considerablemente, pero casi en el mismo periodo en el que Perú todo se vuelve bajo crecimiento, no se reduce pobreza, lo mismo empieza a suceder en América Latina. ¿Cómo explicas estos hechos, Hans? A ver, cada país es un mundo aparte, ¿no? Y tiene sus propias razones, sus propias explicaciones. Acá en el Perú, particularmente, habíamos tenido un crecimiento económico notable y una reducción de la pobreza también notable como consecuencia de las reformas económicas que se habían estado haciendo durante los 90, ¿no? Eso, no sé, pues, todos los indicadores te muestran eso: exportaciones, inversión privada, etcétera. Lamentablemente, si bien después de ese periodo, ¿no?, de reformas, ¿no?, de Alberto Fujimori, que puede tener muchas cosas que se le puede criticar y de las cuales se le acusa, pero por lo menos eso lo hizo bastante bien, con un equipo técnico muy bien asesorado. Lo que vino después fue el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Que, eh, o sea, continuó con el esfuerzo de abrir las fronteras, ¿no? Y lograr que el Perú se integre comercialmente al mundo, lo cual tiene su mérito, ¿no? Más allá de otras cosas también que se le puede criticar a Toledo. Y después vino Alan García, que trató de hacer algunas reformas profundas, como la reforma de la educación, ¿no?, que eran supuestamente, lo que todo el mundo estaba de acuerdo, las siguientes generación de reformas que había que hacer. Lamentablemente, después de Alan García vino Ollanta que lo perforó todo, pues, ¿no? O sea, echó a perder la reforma de la educación, la arruinó, digamos, perforando las evaluaciones, se inventó un ministerio nuevo, creó un montón de cosas, hizo crecer em, de una manera descabellada el gasto público, empoderó a Petroperú, que ahora que nos causa, pues, millones de dólares de pérdidas, ¿no? Entonces,
con Ollanta-Humala nosotros podemos decir que se inicia el estancamiento de la economía peruana y el desplome de algunas variables, ¿no? La inversión minera, por ejemplo, la inversión privada también. Y en economía las cosas se notan pues años después, ¿no? Entonces tú puedes ver, por ejemplo, la calificación, la última noticia que acaba de salir, ¿no? Que nos han reducido una calificación, o sea, una calificadora internacional ha reducido la confianza que le tiene a la deuda peruana, ¿no? Y la gente se escandaliza. Pero eso venía en caída desde el gobierno de Antumala, pues, ¿no? O sea, recién Ahora, ahora se dan Hans, cuenta. Hans, por eso trataba de señalar que la trayectoria del Perú parece ser la trayectoria de América Latina, ¿no? Mira, en el caso de Chile, por ejemplo, este fenómeno de la constituyente le ha costado mucho, pero nada indica que las cosas vayan a mejorar en el 2024. Tiene que ver con la izquierda. Tú también de alguna manera has señalado la presencia de la izquierda política en el país, pero lo mismo está pasando en Colombia, ¿no? Claro, pero es Con- que es en distintas, o sea, son distintas, ¿cómo se dice? Dinámicas, ¿no? En Chile ya se había instalado ¿cómo se dice? Una casta, como diría Milei, ¿no? Una casta política de izquierda desde Bachelet, ¿no? O sea, con Bachelet se instaló, digamos, un grupo bastante influyente, ¿no? En el gobierno que ha estado impulsando una agenda, ¿no? Con otros políticos de nueva constitución, que es la que nosotros acá en el Perú ya conocemos, ¿no? Han estado impulsando la idea de la necesidad de una nueva constitución, ¿no? Bajo el criterio de que el crecimiento económico no lo es todo, ¿no? Algo que en nuestro caso fue Ollanta-Humala, ¿no? Ollanta-Humala fue el que instaló esa idea, ¿no? Que el crecimiento económico no lo es todo. Bueno, ahora no tenemos crecimiento económico y ya ven como que sí era necesario para tenerlo todo, ¿no? En Chile empieza con Bachelet, ¿no? En Argentina es un proceso pues histórico, ¿no? Ya lleva pues muchos más años, ¿no? Con un grupo político, una casta política que había hecho crecer el aparato estatal a un nivel pues ya ridículo, ¿no? O sea, el año pasado uno tenía que habían más argentinos trabajando en el Estado que en el sector privado, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Porque el Estado, por definición, no genera valor, ¿no? O sea, no produce, ¿no? Su labor es asegurar las condiciones para que el sector privado cree riqueza, ¿no? Entonces, en el momento en el cual tú tienes en el Estado más gente trabajando, ¿quién mantiene esa gente? ¿No? Si o sea, hay menos, o sea, la proporción del sector privado es más pequeña. Entonces era total y completamente necesario un choque, o sea, una serie de reformas agresivas como las hizo Milei, ¿no? Y como lo dicen, no sé si has escuchado esa canción en YouTube de No hay plata, donde han tomado extractos de los discursos de Milei, y ahí en la canción se explica, ¿no? Con fondo, o sea, un fondo musical de techno, que para hacer gradualismo necesitas financiamiento, y lo siento mucho, pero no hay plata, ¿no? Entonces había que hacer un choque como es el que lo ha hecho, ¿no? Y que en cierta medida está dando resultados, ¿no? Porque han reducido la inflación, reducido el déficit fiscal, ¿no? Ahora, Ahora, y cuando tú vas describiendo, bueno, Chile, Argentina, le agregamos Colombia, es cierto lo que tú dices, cada país tiene una dinámica propia, pero si uno mira el resultado general, América Latina es un desastre. Y digamos, esto los economistas dicen tiene que ver con una falta de una nueva ola de reformas, pero junto a eso está una guerra ideológica y política que no existe, por ejemplo, en el Asia, que existe en Europa, que existe en Estados Unidos. Pero la diferencia es que Europa y Estados Unidos son países con son sociedades con cuatro revoluciones industriales. En América Latina no hay ni una. ¿Cómo explicar no sé, este denominador común? O porque existe un denominador común en América Latina. claro, definitivamente parte de esto tiene que ver con el hecho de que nos dormimos en los laureles, ¿no? O sea, en los 90 tuvimos estas fuertes reformas económicas que dieron muy buenos resultados. Y cuando yo estaba en la universidad en los 90, tú tenías campeones del libre mercado, ¿no? O sea, tú tenías a Fritz Duarte, a Boyet, a gente que no le aguantaban ninguna pulga a algún comunicado de izquierda, ¿no? O sea, cada vez que Javier Descanseco decía una de sus estupideces, ¿no? Como que solamente te puedes prestar dinero de un banco, ¿no? Que es una de las que yo me acuerdo.
De inmediato salían estos a todo, a hacer un tour de medios, a pelearse con todos, a explicar, e incluso a hacer debates con el mismo Javier de Canseco, a explicarle que le estás mintiendo a la gente, ¿no? Que eso es mentira. Y le decían eso con todas sus letras, ¿no? Y te decían, no, en el Perú tenemos cajas municipales, cajas rurales, tenemos entidades financieras, o sea, lo que tú estás diciendo es mentira, ¿no? Hoy en día no tenemos eso. No hay campeones del libre mercado, ¿no? Y si bien hay algunos personajes que quieren serlo, no pueden serlo sin apoyo, ¿no? O sea, estas personas que en los noventas estaban ahí activamente defendiendo el modelo de economía de libre mercado, lo hacían porque tenían financiamiento, ¿no? O sea, tenían apoyo de empresarios, de gremios, de entidades internacionales, ¿no? Hoy en día tú vas a un gremio para pedir apoyo para esto y te escupen en la cara, básicamente, ¿no? O se meten corriendo debajo de una cama. ¿No? O te dicen, no, 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 yo ya estoy haciendo muchas cosas, lo que pasa es que nadie se entera porque son así cosas secretas. Bueno, entonces, ¿de qué me sirve? Pues, ¿no? Porque la guerra que tenemos que dar es en la opinión pública, ¿no? Entonces, si yo estoy financiando iniciativas de educación a escondidas en la sombra, eso a mí no me, al Perú no le sirve para nada, eso solamente te sirve a ti para estar con la conciencia tranquila, ¿no? Y decirle a tus hijos que hiciste algo, ¿no? Pero lo que ahorita necesitamos es dar la cara, ¿no? ¿Y quiénes dan la cara? O sea, dos o tres empresarios cuando se meten con ellos, ¿no? Y los grandes bastiones de la lucha contra estas ideas, ¿no? Que eran, o sea, el IPE, Comex, estos lugares, se han dedicado a hacer otras cosas, ¿no? A hacer charlas con universitarios en algún lugar, ¿no? Que no son transmitidos, o sea, que ni siquiera, o sea, y que por último son alumnos llamados obligatoriamente, ¿no? O sea, alumnos que tienen Ahora, que ir ahí. ahora, Hans, permíteme seguir insistiendo en el tema de la región, porque, bueno, el Perú es un espejo, es un laboratorio, o ahí están las matrices de la región. Lo que pasa en el Perú pasa en la región. Pero digamos, si a esta realidad de bajo crecimiento, si a esta imposibilidad de reducir pobreza, le agregamos Venezuela, ¿no? Le agregamos Nicaragua, Cuba, y no sabemos qué va a suceder en las elecciones de los primeros días de junio en México, muy importante, ¿no? Puede ganar, digamos, no está descartado que gane la candidata de Manuel López Obrador. Yo te preguntaría, si las cosas siguen así por varios años, ¿no es exagerado decir, sin faltar el respeto a esta gran región, a este gran continente que es África? Pero digamos, en el siglo XX África significaba el lugar final del atraso, ¿no es cierto? No es extraño que América Latina pueda ser una especie de África, como lo fue en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Lo que pasa es que son realidades distintas, ¿no? Porque en África tú tienes un caos político y social muchísimo más intenso, ¿no? Que requiere una intervención mucho más grande del mundo en general, ¿no? Que tiene que ir a intervenir para que las cosas no empeoren, ¿no? Tú tienes guerras civiles que son terribles, ¿no? Países que se dividen cada rato. Acá en el Perú lo que tenemos es algo distinto, ¿no? Son países establecidos y que aquellos intereses que buscan tomar el control, digamos, de que se implanten una serie de políticas, en cierta medida respetan los límites de los países, ¿no? O sea, en cierta medida, ¿no? Quizás Bolivia y Perú, ahí la cosa va a ser un poco extraña. Pero en cierta medida tienen un proyecto para Argentina, tienen un proyecto para Chile, tienen un proyecto para Perú, para Venezuela. Entonces hay que, o sea, si bien la preocupación es válida, son realidades completamente distintas, ¿no? Hans, pero digamos, déjame insistir en el tema de América Latina. Eh, Se notan algunas regularidades que tienen que ver con el bloqueo de las sociedades, el bajo crecimiento, incluso la recesión y la imposibilidad de reducir pobreza. Es una constante. Y ojo, eh, algo que Asia, digamos, ya superó hace mucho tiempo, ¿no? Los continentes, digamos, más que están detrás es América Latina, África y algunas partes de Europa del Este, pero y ni eso, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo, eh, déjame insistir en la pregunta, ¿cómo interpretas esta tendencia general? Claro, si tú te fijas hace 10 años, 15 años, tú tenías dos claras tendencias marcadas en América Latina. Por un lado tenías Perú, México, Colombia y Chile, ¿no? Que era la Alianza del Pacífico.
que estaban más orientados a integrarse comercialmente al mundo, a liberalizar sus economías, estaban incluso unificando algunos criterios tributarios para poder crear una economía común sólida, ¿no? Y esta iniciativa había tenido que surgir porque había otro grupo de países, ¿no? Que eran Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador en ese momento, que no estaban interesados en eso, ¿no? Su orientación era hacia adentro, ¿no? Solucionar primero los problemas de la pobreza interna, de la desigualdad, ¿no? Su discurso, y después se preocuparían por integrarse comercialmente al mundo. Eso era por lo menos lo que decían, ¿no? Porque estas dos tendencias tan claramente marcadas, que eran incompatibles, fue que la comunidad andina nunca funcionó, ¿no? Porque, o sea, cuando el Perú, por ejemplo, o Perú y Colombia quisieron negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, eh, por la regulación, perdón, por la legislación que existía, nosotros necesitábamos que la comunidad andina lo aprobara, ¿no? Lo cual era, pues, un disparate, pues, ¿no? O sea, ¿qué le importa a Bolivia lo que nosotros hagamos con nuestros productos, ¿no? Por último, ni siquiera funcionaba como economía común, ¿no? Porque nosotros hemos visto en esos años cómo introducir productos agroindustriales peruanos a Ecuador era un dolor de cabeza, o sea, no está nada integrado, ¿no? Y introducir productos industriales a Bolivia también era un dolor de cabeza, o sea, no ganamos nada y querían que perdamos la opción de entrar con la mayor economía del mundo, ¿no? Tanto así fue que después, cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con Europa, Colombia y Perú, Europa lo quería hacer con el bloque de la Comunidad Andina y eventualmente tuvo que reconocer que eso no era una posibilidad, ¿no? Porque habían dos países que no querían, ¿no? Que iban a las reuniones a hacer perder el tiempo, ¿no? Y habían otros países que estaban interesados. Entonces, ante el interés de Colombia y Perú de sí integrarse comercialmente al mundo, encontrar varios puntos como Chile y después con México, es que se generó este grupo que era bastante potente, ¿no? Que en su conjunto le preocupaba a Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil también en algún momento quiso hacer algo al respecto porque veía esto como una amenaza, ¿no? Claramente uno puede notar que a raíz de este crecimiento genera una preocupación por ciertos intereses a los cuales no les conviene pues que existan estos países con esta orientación liberal, ¿no? Y ¿cómo se llama? Se incrementa la intervención y ¿cómo se llama? La exposición de ideas ajenas o contrarias, ¿no? Al libre mercado. Y no es casualidad que unos años después, los cuatro países que he mencionado tengan gobiernos de izquierda, ¿no? Enemigos del crecimiento O sea, económico. tú dirías que la izquierda entonces es la causa de este estancamiento de América. Una izquierda que no existe en Asia, que, digamos, Que ya no tampoco, existen ese, ¿no? Porque claro, ya no existe en Asia, pero ujú, que, digamos, que tampoco plantea los mismos problemas a India, que es el país continente que más crece en estos momentos en el mundo, ¿no es cierto? claro, a mí me parece bastante claro que es un rebote, ¿no? Porque incluso en los cuatro países, bueno, en México no, pero en Colombia, Perú y Chile, tú ves que hubo un modus operandi bastante parecido, ¿no? En los tres países se planteaba una nueva constitución, se reclamaba por cualquier tontería, se salía a la calle a marchar por cualquier tontería, lo siento, es cierto, ¿no? Inicialmente se marchaba por cualquier tontería, y cuando habían las represiones, se reclamaba por las represiones, ¿no? O sea, ya no importaba cuál era el sentido de la protesta, ¿no? Ya estás así como acá, ¿no? Entonces ya protestas por las no sé cuántas muertes, ¿ya? Pero ¿por qué saliste a marchar y que hubo muertes? No, eso ya no importa, ¿no? Lo importante es, ¿no? Igualito fue en Chile, igualito fue en Colombia, ¿no? En Chile lograron tumbarse un gobierno en ese proceso y en Colombia lograron colocar un presidente en ese proceso también, ¿no? Acá en el Perú no ha logrado funcionar esa estrategia en cierta medida, pero hemos tenido un presidente pues, que era, no sé, el peor de todos, ¿no? O sea, el peor de todos los que estamos mencionando, ¿no? Eh, De acuerdo. entonces, en cierta medida ha habido, o sea, un esfuerzo por bloquear en cierta medida el crecimiento económico, ¿no? Lo que nos toca No, a todos los países. en general el chavismo, el proyecto colectivista del Foro de Sao Paulo, es incompatible con el crecimiento económico. Ellos necesitan que la pobreza se expanda para que el Estado sea el gran protector de los pobres
y detrás del Estado la clientela y el proyecto autoritario, ¿no? Algo de eso es, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que para que ese modelo funcione, que nos podemos sentar a discutir, es una posibilidad, ¿no? Podemos decir, bueno, no sé, a ver, dime cómo quieres que funcione el país. Para eso necesitas un Estado eficiente, ¿no? Que funcione. Porque nosotros podemos criticar a Chile, a China, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, China es un país comunista. Ya, yo no estoy de acuerdo con los principios e ideales de Ah, no, su... tú estás hablando para enfrentar ese tipo de proyectos, necesitas un modelo que funcione, eso es lo que No, no, pretendo. no. Lo que digo es que para que eso realmente reduzca la pobreza, o sea, esa propuesta del Foro de Sao Paulo realmente reduzca Ah, ok. la pobreza, para que funcione su propuesta, tú necesitas un Estado eficiente, ¿no? Entonces, en China, por ejemplo, nosotros podemos discutir, mira, tus ideales y tus principios no me cuadran, no me gusta que bloquees el libre acceso a la información, la represión, en fin, todo eso, ya, lo podemos discutir todo, pero es un Estado que funciona, ¿no? O sea, logra sus objetivos, ¿no? Es un, ¿cómo se llama? Tiene una serie de principios perversos, ¿no? Yo he vivido cuando hacía el posgrado, yo vivía con gente de China, ¿no? Compartía mi cocina y ellos me decían cosas atroces, ¿no? De eso. Pero era un Estado que funcionaba, ¿no? Aquí, o sea, el Boric en Chile no está logrando que el Estado funcione, ¿no? A él le ha heredado una maquinaria que funciona y o sea, le está metiendo más gasolina nomás, ¿no? Pero no estamos viendo que ese Estado realmente funcione, ¿no? Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? En AMLO, o sea, en México funciona porque está al costado de Estados Unidos y recibe un montón de plata por una serie de industrias que a Estados Unidos le conviene que funcionen en México, ¿no? De Pero acuerdo. el gobierno mexicano no está haciendo las cosas bien, no está siendo eficiente. Y acá en el Perú ya pues es el colmo, pues, ¿no? O sea, no funciona nada de nada, ¿no? Entonces, si vamos a discutir esa propuesta, primero tienes que hacer que el Estado funcione. Acá en el Perú no funciona, en Colombia no funciona, en Chile, bueno, funcionaba y ahora ya menos, ¿no? Y en Argentina, lo que hemos visto es el gran despilfarro de dinero que significaba el kirchnerismo, ¿no? Que De acuerdo. era un robo absoluto de dinero, dinero que se aparecía, ¿no? Y que no solucionaba ningún problema del Estado, ¿no? Y De que todo acuerdo. lo respondía diciendo que era intervención norteamericana, o no sé, los discursos que todos ya conocemos, ¿no? Las excusas que conocemos, ¿no? Listo. Entonces, bueno, entonces, esa es la discusión, ese es a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Tenemos que... De acuerdo, Hans. Pero, digamos, antes de entrar al tema del Perú, me gustaría señalar que en el África subsahariana, sobre todo, hay una gran inversión china, ¿no? Y hay tasas de crecimiento de 4 o 5% en algunos países, que, digamos, cuando uno plantea este temor de que América Latina sea una especie de África, en el sentido que tenía en el siglo XX, digamos, le da cierta verosimilitud. Eso es un poco como comentario, ¿no? Pero ya regresando, aterrizando al tema del Perú, ¿no? Si, ¿qué tenemos que hacer? Esto se lo he preguntado a muchos economistas, ¿no? Te lo pregunto a ti también en tu calidad de economista. ¿Qué tenemos que hacer para volver a la senda del crecimiento, para volver a relanzar el crecimiento? Hay medidas de corto y de mediano y largo plazo, y hay medidas que tienen que ver o cuyo resultado o cuyo éxito o fracaso tienen que ver con el cambio de gobierno también. ¿Cómo reflexionarías sobre esta realidad? Mira, en el aspecto político hay que seguir dando, digamos, la lucha de las ideas, ¿no? Pero en el aspecto económico el tema es bastante simple, es un tema aritmético, ¿no? Si uno mide el PBI, o sea, el crecimiento es el incremento del PBI, ¿no es cierto? Y con eso es que se pagan programas sociales, incremento de sueldos, nuevos empleos, etcétera. Entonces, nuestro objetivo debería ser retomar el crecimiento económico porque con eso es que podemos tener desarrollo social y otras muchas cosas que queremos tener. ¿No? Para que tengamos crecimiento económico, lo podemos medir por el lado de los sectores, que es lo que la mayoría de medios hacen, como que el sector minería creció esto, el sector pesca creció esto. Es una forma de medirlo. Pero hay otra forma de medirlo, que es dónde se genera la demanda para esos productos, o sea, a dónde van a parar esos productos, ¿no? O sea, nosotros que producimos minería, producimos industria, lo que sea, y dónde van a parar. Entonces, para eso solamente hay cuatro destinos, no hay más.
¿no? Uno es el consumo de las familias, el otro es la inversión privada, o sea, lo que las empresas están comprando. El otro es el gobierno, o sea, el gasto de gobierno, qué cosas están comprando el gobierno. Y otro es cuánto exportamos. No hay más opciones. O sea, todo lo que la producción peruana hace tiene que ir a parar a uno de esos cuatro destinos. Consumo no va a crecer, porque la gente no tiene plata, ¿no? Y ahorita van a liberar la CTS y la FP y va a haber un impulso de un momento, como lo tuvimos en el 2021 o 2022, ¿no? Pero eso, o sea, solito no va a mantener nada, ¿no? Porque no, la gente no está ganando más, ¿no? Y no tiene más plata. Y los que tenían ahorros ya se los tiraron en los últimos años de crisis, ¿no? Entonces, consumo no va a crecer. ¿No? Gasto de gobierno, estamos viendo que el Ministerio de Economía no hace ni deshace nada, o sea, anuncia grandes obras, ¿no? Pero ¿dónde están las obras? ¿Se han iniciado? ¿Han empezado? Nada. No, no estamos viendo, porque el Ministerio de Economía no es ejecutor. Y o sea, antes Contreras, ahora Arista, puede anunciar todo lo que quiera, ¿no? Pero si el Ministerio de Transporte y Comunicaciones sigue siendo así incompetente como lo es ahorita, no va a empezar nada, no se va a hacer nada, entonces por ahí tampoco va a venir la reactivación, ¿no? Porque eso no va a crecer. Y el sector externo, o sea, las exportaciones, ahí está la cosa bastante complicada porque la economía mundial se está recuperando más lento de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, como tú lo mencionaste hace un momento, Estados Unidos, China en cierta medida, Europa, están creciendo lento, entonces van a demandar poco todavía nuestros productos. Entonces, la única opción que nos queda es inversión privada. O sea, es una cuestión aritmética. No hay otra opción, no hay otra posibilidad, no hay otra discusión, no hay discusión, no hay debate. ¿No? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Economía anunciando todavía sus programas de empleo temporal y no metiéndose a solucionar los problemas que tiene el sector privado actualmente, que todos sabemos cuáles son? ¿No? ¿Qué va a reactivar la economía? Las Bambas, ¿no? Conga, ¿no? Todos los proyectos de inversión privada grandes que sabemos que están esperando el momento para entrar en operación y poder reactivar la maquinaria económica. Ya, todo eso es lo que necesitamos hacer. Todo lo demás es verdura, o sea, Pero es una pérdida de tiempo. para eso necesitamos leyes y acciones que infundan confianza, más allá del cambio de gobierno a la inversión privada. Claro, tú tienes que pensar, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que el sector privado estaba viento en popa? O sea, avanzando, avanzando. Es el gobierno, a la gente no le gusta, pero el gobierno de Alan García, ¿no? Alan García, como recordaremos, todo el mundo lo criticaba, pero era una medida necesaria. Se reunía todos los jueves con un grupo de empresarios a preguntarles qué onda. No decirles, ya, a ver, ¿qué problema hay? Y ellos le decían, mira, acá Sunata ha sacado una regulación así, Indecopi se está metiendo ahora con tales empresas, ¿no? Y le genera mucha preocupación. Entonces, el hecho de que los escuchara y delegar eso a alguien, ¿no? A algún ministro, bueno, en ese momento tenía Carranza, que era una superestrella, ¿no? O a, no sé, alguno de los otros personajes relevantes que tenía en su gobierno, operadores para solucionar esos problemas, ¿no? Tenía esas mesas en las que se reunían en el Ministerio de Producción, ¿no? Entonces tú escuchabas a los empresarios, ¿no? Y ibas tomando medidas al respecto. Hoy en día eso no sucede ni por asomo, o sea, nadie le está haciendo caso. Claro, los gremios también se han dado el abandono, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, Confiep sacó un comunicado sobre o sea, la no renovación del contrato de alguien en el Consejo Fiscal, una oficina en el Estado que no es vinculante, o sea, por último es un mero adorno, y ahí sacaron su comunicado, ¿no? Preocupadísimos. Y, o sea, o sea, ese es para eso existen, o sea, para sacar un comunicado cuando despiden a alguien, ¿no? Y no se pelean por las cosas graves, o sea, lo que está pasando en Chancay, por ejemplo, para defender una inversión millonaria o para pelearse con quien haga falta en Arequipa para que salgan las bambas. Para eso Ya. existe, para eso son, ¿no? Pero En no están Arequipa te ahí refieres a Majes Siguas 2, ¿no es cierto? también, también. Pero La- o sea, el problema están ahí que tú vas y le dices, oye, ¿cuándo hacen algo? Ay, no sé, van y se esconden debajo de una mesa, ¿no? Porque están pues, mal asesorados, ¿no? Yo no sé quién de los acuerdo. asesora, ¿no? Hay un tema ahí de relaciones públicas y de comunicación política que no sé, pues, a quién habrán contratado, que los está asesorando mal y los resultados los vemos, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. De acuerdo, Hans. Te agradezco infinitamente por esta conversación y bueno, ojalá pues que las cosas mejoren en el Perú, quienes deban reaccionar, reaccionen en el país. Y bueno, igualmente
terrible el panorama de América Latina, ¿no? América Latina avanza hacia una especie de década perdida, cerrar una especie de década perdida. Te agradezco mucho, Hans, gracias por esta declaración. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.